Anatomía y fisiología humana. Terminología básica. Comenzaremos a describir las posiciones corporales, pero antes de ello hablaremos sobre la posición anatómica, posición en la cual se va a describir cualquier parte del cuerpo, órgano o región. Es indispensable conocer la posición anatómica, dado que todos los términos empleados en el sistema de orientación están en relación con dicha postura. Cuando nos indiquen una localización de un órgano, nosotros siempre imaginaremos esta posición. Esta posición consiste en mirada al frente, manos supinadas, que quiere decir palmas hacia adelante, una posición recta, miembro superior ligeramente abducidos, que son las manos separados del cuerpo, bipedestación, parado sobre los dos pies y pies paralelos con la punta hacia el frente. Ahora describiré algunas posiciones anatómicas. La primera de ellas decúbito dorsal o también llamada decúbito supino, que es cuando se está boca arriba sobre el dorso. Después el decúbito ventral o prono, ventral ya que se está sobre el vientre, boca abajo. La siguiente posición es el decúbito lateral o posición inglesa, en la que el paciente se encuentra de costado. La siguiente posición es posición de sin o semiprono. Después pueden observar la posición de Fowler. A continuación, la genopectoral o maometana. Después sigue la posición litotomía. Es una posición que se utiliza cuando la mujer está en labor de parto, haciendo el proceso más favorable. Después se describe la posición Trendelenburgo, la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Después la siguiente posición es al revés, sería la posición de Antitrendelenburgo. Y por último, la posición Kraske o también llamada posición de navaja. Planimetría. La planimetría anatómica es el conjunto de coordenadas, términos y puntos de orientación convencionales empleados para describir la posición de una estructura anatómica dentro del cuerpo, así como su relación con el resto de los elementos anatómicos presentes en el organismo. De esta manera, al describir la posición de una estructura, siempre se podrá ubicar. Se trata de un sistema estandarizado y universal que garantiza la precisión en las descripciones anatómicas de cualquier índole. Términos direccionales. Términos empleados para describir la ubicación de los elementos anatómicos. Superior, cefálico o craneal, hacia la cabeza o la parte posterior de una estructura. El ejemplo es el corazón es superior al diafragma. Inferior, también conocido como caudal, lejos de la cabeza o hacia la parte inferior de una estructura. El ejemplo es el diafragma es inferior a los pulmones. Anterior, ventral, cerca del frente del cuerpo. Ejemplo, el esternón es anterior a los pulmones. Posterior, dorsal, cerca de la parte trasera del cuerpo. El esófago es posterior a la tráquea. Medial, se encuentra en la línea media, cerca de la línea media del cuerpo o de una estructura. El cúbito está en la parte medial del antebrazo. Lateral, hacia los extremos de la línea media. Un ejemplo es los pulmones son laterales al corazón. Proximal, cerca de la articulación de una extremidad al tronco, cerca de la punta de origen. Un ejemplo es
el húmero es proximal al radio y al cúbito. Distal, lejos de la articulación de una extremidad al tronco, lejos del punto de origen. Un ejemplo son las falanges. Estas son distales de los huesos carpianos. Superficial, más próximo a la superficie. Los músculos del brazo son superficiales al húmero. Intermedio, entre una estructura superficial y una profunda. El músculo bíceps es intermedio entre la piel y el húmero. Profundo, más alejado de la superficie. El húmero es profundo a los músculos del brazo. Planos y cortes. Hay 4 planos que se utilizan. El primer plano es el plano medio, que es una línea imaginaria que pasa directamente a la mitad del cuerpo, dividiéndolo en una parte derecha y una izquierda. De este sale el plano sagital, que es paralelo al plano medial. Este no necesariamente tiene que ser equitativo, puede haber una parte más grande y una parte más pequeña. El siguiente plano es el coronal, que divide al cuerpo en una parte anterior ventral o una parte posterior dorsal. Y el último plano es el transversal, que divide al cuerpo horizontalmente en las extremidades inferiores, que son los pies, y superiores, que van incluidas las manos, en la parte de arriba hacia la cabeza y la parte de abajo dirección hacia los pies. Cortes. El primer corte es un corte longitudinal. Discurre a lo largo o paralelamente al eje del cuerpo o a cualquiera de sus partes. Este término se aplica independientemente de la posición del cuerpo humano. Es muy importante no confundir con un plano medio sagital o coronal, puesto que el corte longitudinal ofrece una gama de 180 grados de posibles secciones y cortes. Corte transversal. Son cortes del cuerpo o de sus partes en ángulo recto con el eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. Y por último, el corte oblicuo. Son cortes que no siguen la convencionalidad de los cortes ya mencionados, sino que son cortes inclinados, a diferencia de los cortes longitudinales y transversales, que son cortes rectos.